Muy buenos días tengan todas y todos, siendo las 11 horas de este martes 27 de enero de 2026. Iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato programada para esta fecha, por lo que le pido a la secretaria proceda con el desahogo del orden del día. Claro que sí, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera Presidenta Brenda Canchole Lizarraras. Presente. Consejeras y consejeros electorales. Nora Marisela García Huitrón. Presente. María Concepción Estera Boites Amano. Presente. Luis Gabriel Mota. Presente, buen día. Gracias. Gustavo Hernández Martínez. Presente. Eduardo Joaquín del Arco Borja. Presente. Gracias. Blanca Marcela Boites Vega. Presente. Gracias. La de la voz, secretaria ejecutiva, representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional, Buenos días, presente. Partido Revolucionario Institucional. Buenos días a todos, Revolucionario Institucional presente. Gracias. Partido del Trabajo. Buenos días, Partido del Trabajo presente. Gracias. Partido Verde Ecologista de México. Buenos días, presente. Gracias. Movimiento Ciudadano. Morena. Buenos días, Morena presente. Muchas gracias. Presidenta, toda vez que participan en esta sesión las consejeras y los consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, hago constar que existe quórum legal para su realización. Gracias, secretaria. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo que procedo a su lectura. El primer punto fue la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. El cuarto punto, a propuesta de la presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, presentación y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 10-2025 PCOCG. El quinto punto es la clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Esta consideración al orden del día en caso de que alguien desee hacer alguna intervención. Al no haber solicitud de intervenciones, someto a votación de consejeras y consejeros el orden del día, por lo que les pido manifiesten el sentido de su voto. Consejera Nora García. A favor. Consejera Concepción Aboites. A favor. Consejero Luis Mota. A favor. Consejero Gustavo Hernández. A favor. Consejero Eduardo del Arco. A favor. Consejera Blanca Boites. A favor. La presidencia también a favor. Se aprueba el orden del día. Proceda, secretaria, con el siguiente punto. Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto es el informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida y hay documentación de la cual debo dar cuenta a este Consejo General. Doy cuenta del oficio INE 953, signado por el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur relacionada con la posibilidad de participar de las consejerías electorales en las reuniones y o sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva de ese instituto. También doy cuenta del oficio INE 760, signado por el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones relacionada con la procedencia de la solicitud del tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de efectuar el reintegro del importe señalado en la conclusión 1.30 C9 PAN-TL del oficio de errores y omisiones INE 46005-2025. También doy cuenta del oficio INE 882, signado por el secretario técnico normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de Puebla relacionada con el uso del padrón electoral para la etapa del análisis del registro de candidaturas. También doy cuenta del oficio INE 751, signado por el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, relacionada con la procedencia de la solicitud del secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de realizar el pago de remanentes de las resoluciones INSG 736-2022 e INSG 1968-2024. Estos documentos fueron recibidos los días 16, 20 y 26 de enero
y mediante los cuales se da respuesta a las consultas formuladas por los organismos públicos locales electorales referidos en la cuenta. El Consejo General, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hechas las comunicaciones que en la cuenta se refieren e incorporar los oficios y sus anexos al expediente respectivo, toda vez que el 16, 20 y 26 de enero de 2026 se hicieron del conocimiento de las personas que integran este Consejo General mediante correo electrónico. Doy cuenta del escrito signado por la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato, mediante el cual comunica que el 18 de octubre de 2024 fue electa como titular de la Secretaría referida, para lo cual acompaña copia simple de la certificación expedida por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, donde se hace constar el cargo que ostenta. Asimismo, informa diversas designaciones como representantes propietarios y suplentes del Instituto Político referido ante el Consejo General del IEF. Este documento fue recibido el 20 de enero y mediante el cual se comunica la elección de la Secretaría General, así como la designación de la y los ciudadanos referidos en la cuenta. El Consejo General, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hechas las comunicaciones que en la cuenta se refieren e incorporar el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta del oficio CF 005-2026, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización, mediante el cual remite copia certificada del Acuerdo 002-2026 relativo a la designación del consejero electoral Gustavo Hernández Martínez como presidente de la Comisión de Fiscalización. Este documento fue recibido el 26 de enero y mediante el cual se comunica el contenido del acuerdo relacionado con la designación de la presidencia de la comisión referida en la cuenta para el periodo comprendido del 4 de febrero del 2026 al 3 de febrero del 2027. El Consejo General, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la cuenta se refiere e incorporar el oficio y su anexo al expediente respectivo. Es toda la cuenta integrantes del Consejo General. Muchas gracias, secretaria. Y en atención, antes de continuar y en atención a que se encuentra presente en esta sesión, el ciudadano Óscar García Olvera, quien fue designado como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Lo procedente es tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que le pido al ciudadano Óscar García Olvera póngase de pie en la medida de sus posibilidades. Ciudadano, si me hace favor de prender su micrófono, gracias. Ciudadano Óscar García Olvera, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanen, y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Bienvenido al Consejo General. Puede regresar a tomar asiento si así se siente cómodo. Adelante, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto corresponde a propuesta de la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, presentación y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 10-2025 PCO-CG. Y debido a que el proyecto de resolución fue remitido con la convocatoria, solicito se me exima de su lectura. Consejeras y consejeros, está a su consideración la solicitud que hace la secretaria del Consejo para que se le exima la lectura del documento al que hizo referencia. Si aprueban esta solicitud, les pido lo manifiesten. Consejera Nora García. A favor. Consejera Concepción Aboites. A favor. Consejero Luis Mota. A favor. Consejero Gustavo Hernández. A favor. Consejero Eduardo del Arco. A favor. Consejera Blanca Aboites. A favor. La presidencia también a favor, por lo que se exime de la lectura del documento. Y antes de continuar, le solicito a la consejera electoral Nora Marisela García Huitrón, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, nos apoye con la explicación de lo que trata el proyecto mencionado para que las personas que nos siguen a través de las redes también conozcan su contenido. Adelante, consejera. Gracias, presidenta. Muy buenos días, tengan todas y todos. El procedimiento 10/2025 PCO-CG dio inicio en virtud de la denuncia presentada por Gabriel Mata González, quien se ostentó como regidor suplente del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, en contra de la presidenta del DIF del mismo municipio, a través de la cual hizo de conocimiento de ese instituto la difusión en contenidos del perfil de Facebook Michelle Reyes Lucio,
relacionados con el supuesto ofrecimiento de entrega de apoyos sociales dirigidos a la ciudadanía, en el que se incluyó la voz e imagen de la persona denunciada, lo que a su juicio pudiera actualizar la difusión de promoción personalizada, aparente utilización de recursos públicos y vulneración a los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda. El proyecto de resolución que se somete a su consideración fue aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias para su remisión a este órgano colegiado en la pasada sesión extraordinaria del 16 de enero y propone determinar la inexistencia de las infracciones denunciadas en anterior a lo siguiente. En lo que respecta a la propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, se propone determinar que conforme al criterio establecido en la sala superior, no se actualiza el elemento temporal y objetivo, toda vez que entre la fecha en que se difundió la publicación denunciada y en la que iniciará el siguiente proceso electoral, habrán de transcurrir aproximadamente 14 meses. Aunado a ello, del análisis de los contenidos denunciados, no se desprenden frases que pretendan posicionar indebidamente frente a la ciudadanía a la servidora pública denunciada. Por otro lado, se establece que en la vía electoral no se actualiza la utilización de recursos públicos. Sin embargo, se ordena remitir copia certificada del expediente a la Contraloría Municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda. Finalmente, en lo que respecta a la vulneración a los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral, se determina que, al no tenerse por acreditada en la vía electoral infracción alguna, tampoco se acreditan dichas vulneraciones. De eso se trata el proyecto, Presidenta. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien desea hacer algún comentario respecto del proyecto de resolución? Al no haber solicitudes de intervención. Licenciado Barbosa, representante de Morena, por primera ronda de intervenciones, tiene el uso de la voz. Gracias. Yo nada más tengo observaciones de forma y sobre todo porque he hecho algunas puntualizaciones en diferentes sesiones anteriores. Veo que el acuerdo que nos presentan ya viene con un nuevo formato, viene debidamente motivado y fundado, pero viene el apartado que tanto me peleaba de la ampliación del término de la investigación, que lo señala la ley electoral local y el reglamento de quejas y denuncias, que para tal efecto existe. En el cuerpo del documento viene el apartado de ampliación de investigación. Recordemos que el articulado señala que la investigación tiene que ser en un plazo de 40 días y si hay una causa justificada, la unidad técnica tiene que emitir un acuerdo y justificar por una sola ocasión por qué se debe de ampliar dicho término a otros 40 días. Entonces, por la redacción de dicho apartado, sí se señala que existe un acuerdo, pero no hace referencia a la justificación, y lo digo por lo siguiente. En los primeros 40 días hay unas notificaciones de requerimientos a personas que han tenido ciertos apoyos, pero luego en la segunda etapa o en la ampliación del término por los segundos 40 días viene una lluvia de requerimientos también, en donde se solicita información. Mi pregunta es si no se pudo hacer en los primeros 40 días para evitar la ampliación del plazo, máxime que ya no estamos tan saturados de procedimientos que se tengan que sustanciar. Esa es una de mis dudas. ¿Por qué no se pone la justificación como lo señala el numeral? Debido a que pues, el acuerdo no viene en el presente acuerdo que nos presentan. Y también como duda o aclaración, en todo el formato señalan Dolores Hidalgo y luego lo acotan a unas siglas CIN, pero yo creo que lo adecuado sería ponerle el nombre completo como lo señala la Constitución local, que es Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Esto, pues, para que el documento esté correcto, o bien no lo percibí en el glosario,
para que se señale pues que está acotado a Dolores Hidalgo y las iniciales que presenta. Entonces, esas nada más serían mis dudas. Muchas gracias, consejera presidenta. Gracias, representante de Morena. ¿Alguien más en primera ronda? No hay más solicitud de intervenciones. Adelante, consejera Nora. Gracias, presidenta. Únicamente para mencionar que me parece que pudiéramos incorporar en el glosario las iniciales que refieren. Y en todo caso, nada más referir que respecto a las intervenciones, respecto de el periodo de investigación preliminar, pues lo que se trató fue hacer una investigación exhaustiva, como se advierte justamente del contenido del expediente. Por eso fue la ampliación. Es cuanto, presidenta. Gracias, consejera. Al no haber más solicitud de intervenciones, únicamente abriría segunda ronda si alguien más desea hablar de quienes ya hablaron. No hay solicitud de intervenciones. Secretaria, por favor, someta a votación. Presidenta. Sí, licenciado Barbosa. Es que no levanta la mano cuando pregunto, licenciado Barbosa. Adelante, por favor, ahora segunda ronda. Muchas gracias y una disculpa. Recuerde que estamos utilizando medios digitales y no es el mismo sistema el que ustedes tienen a los dispositivos que usamos nosotros. Intenté levantar la mano, pero quise a la vez apretarle al micrófono. Entonces, una disculpa y solicito que sea un poquito más tolerante en cuanto a si uno se tarda en estos casos cuando son medios virtuales. Pero bueno, es que miren, siempre he manifestado esto de la ampliación porque a veces la unidad técnica se aprovecha de esto para expandirse, pero en muchos de los casos, como en yo no considero que sea justificante la investigación exhaustiva, que bien se pudo haber hecho dentro de los 40 días, porque reitero, en la ampliación del plazo hay una lluvia de requerimientos que superó en la primera, en el plazo de los 40 días. Pero bueno, va caminando la unidad técnica, y nada más era como sugerencia. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, licenciado Barbosa. ¿Alguien más? Si no hay más solicitud de intervenciones, secretaria, por favor, someta a votación. Claro que sí, procedo a tomar la votación. Consejera Nora Marisela García Huitrón, ¿está usted a favor del proyecto de resolución? A favor. Gracias. Consejera María Concepción Estera Boite Sámano. A favor. Consejero Luis Gabriel Mota. A favor. Consejero Gustavo Hernández Martínez. A favor. Gracias. Consejero Eduardo Joaquín del Arco Borja. A favor. Consejera Blanca Marcela Boites Vega. A favor. Consejera Presidenta Brenda Canchola Lizarraras. A favor. Gracias, Presidenta. Me permito hacer constar que la resolución de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11:19. Muchas gracias, secretaria. Proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. En desahogo de este punto, siendo las 11:19 de este martes 27 de enero de 2026, declaro clausurada esta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, agradeciendo a todas las personas su asistencia y participación. De la misma manera, agradezco a quienes nos apoyan como intérpretes en lengua de señas mexicanas y a las personas que hacen posible el desarrollo de estas sesiones. También a quienes nos siguen, por supuesto, a través de nuestras redes sociales institucionales. Que tengan un excelente martes. Claro, contenderé en esta elección. ¡Qué sorpresa! ¿Por? Porque tiene palancas. Si no, ¿cómo una mujer lograría ser candidata? A ver, yo la he investigado y sí ha dado resultados. Porque la ayudan, si no, ¿cómo? Pa, es como si dijeran que la entrenadora me pone a mí solo porque le caigo bien. No, pero tú sí juegas. Entonces, en lugar de juzgarla, investiguemos. Tienes razón. A ver, busca más información. Mira. Por la igualdad, suma tu voz. IE.